Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Estado democrático y ciudadanía global. Realmente estamos ante una situación mundial que es crítica por numerosas razones y, por supuesto, una de ellas es la globalización o mundialización, que es un fenómeno fundamentalmente de carácter financiero o económico y que ha causado una serie de problemas a los ciudadanos, a los países, aunque también hay algunos aspectos positivos de la mundialización, porque no hay que olvidar que los avances tecnológicos y la apertura de mercados en principio es algo positivo, pero el problema surge cuando hay un capitalismo desaforado, un capitalismo salvaje, hay una concentración de capitales y las desigualdades económicas aumentan desproporcionadamente entre las personas y es entendible que por tanto existan movimientos de ciudadanos contrarios a la globalización. Por otra parte, el avance de la globalización económica en el mundo produce consecuencias para los ciudadanos. Podemos decir que el concepto de soberanía popular a nivel político pues está casi desapareciendo, ya que pasa a ser una soberanía en realidad anónima, porque hay grandes grupos industriales, hay grandes empresas, hay grandes compañías tecnológicas que influyen mucho en los gobiernos y que a veces son más poderosos que algunos gobiernos de algunos países, diríamos, de menor entidad, más pequeños en cuanto a población, territorio, etcétera. En consecuencia, todo esto pues hay que analizarlo desde una perspectiva también ética y filosófica. Podemos también reconocer que la ciudadanía es un sistema de derechos y que hay una formación de la voluntad pública. En este sentido, un gran filósofo alemán como Habermas realiza en sus obras, en sus libros, una revisión de los proyectos modernos que alimentaron las fuentes de legitimidad y validez política. También el propio Habermas pues defendió los estados de bienestar que se fueron creando a partir del siglo XX, de la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, pero podemos decir que actualmente, en pleno siglo XXI, año 2024, ya hay una conciencia muy clara de crisis de esta forma estatal, diríamos, de los estados de bienestar. Mm, Aunque diríamos que es un buen modelo político, porque de lo que se trata es de realizar en los países reformas sociales que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo para que tengan unas formas de vida dignas todas las personas, sin excepciones. Desde un punto de vista legal o normativo, podemos decir que no hay un Estado de derecho sin democracia. En este aspecto, la ciudadanía democrática puede desplegar una fuerza integradora, es decir, puede crear solidaridad entre extraños y entre los propios ciudadanos, que no se consideren extraños entre sí, si se hace valer como una especie de mecanismo en el que se realicen, de hecho, unas formas de vida deseadas por todos. En ese aspecto, también Habermas considera que la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, se basa en planteamientos democráticos y se orienta también a proyectar y desarrollar materialmente una solidaridad abstracta y legalmente mediada entre todos. En este sentido, el ciudadano es una especie de núcleo generador de un poder de comunicación y socialización política, no abstracto, sino socialización concreta, que se materializa en las necesidades materiales de la actividad política mediada por un sistema de derecho, o por un sistema de derechos también, podríamos decir. En este sentido, la ley, desde el punto de vista de Habermas, como aparece en sus escritos de moralidad y eticidad, está entendida como un resultado, podríamos decir, racional y procedimental que facilita procesos de entendimiento comunicativo e impulsa la realización material y efectiva y real de un ideal de ciudadanía, un ideal basado en la razón, basado en la racionalidad, basado en planteamientos parecidos a los de los ilustrados del siglo XVIII, en el sentido de buscar el bienestar y la felicidad de todos, el progreso de todos, etc. En definitiva, este ideal también conlleva el núcleo de generación y constitución de procesos democráticos. Además, Habermas defiende también la formación desde la experiencia política acumulada en los últimos años de una esfera pública propiamente europea, algo que podemos decir que ya se ha conseguido a través de la Unión Europea. Y también Habermas considera que el Estado cosmopolita es posible. En definitiva, todo esto son avances en el ámbito de una ética política democrática
y una ética cívica aplicada a todos los estados. Algunos pensadores como Kymlicka y Norman, por ejemplo, en su obra de 1997 titulada El retorno del ciudadano, construyen una nueva forma de entender a la ciudadanía en un contexto de sociedades complejas y las engloba dentro del principio de ciudadanías diferenciadas. Por otra parte, estos derechos se pueden clasificar de tres formas. Por una parte están los derechos especiales de representación, que pues suponen grupos de preferencia sexual, por nacionalidad, por edad, etc. También existen los derechos multiculturales, que no tienen realmente la finalidad de buscar gobiernos autónomos o paralelos a los establecidos, sino más bien de reunir, integrar estas referencias culturales e introducirlas en el contexto social de cada país, de tal forma que existe una convivencia armoniosa y pacífica entre distintas multiculturalidades. Sería el interculturalismo, un interculturalismo respetuoso y racional en cierto sentido, porque respeta a los demás. También están los derechos de autogobierno, que sirven para reconocer otras formas o técnicas de organización a partir de las características de los grupos sociales de referencia más reducidos o más pequeños. Por tanto, podemos decir que la ciudadanía es algo esencial y esto nos lleva a entender el papel también de los ciudadanos en la sociedad, o lo que es lo mismo, de la sociedad civil, y también un reconocimiento de los movimientos sociales para construir espacios de lucha simbólica que ayuden a subsanar estas diferencias en el interior de la sociedad, diferencias socioeconómicas que son negativas y en su relación también con el Estado. Por otra parte, también se puede comentar algo de lo que significa el Estado democrático y la ciudadanía global. En ese aspecto, todavía existen muchos países en los que hay regímenes tiránicos o regímenes que son dictatoriales, y esto tendría que desaparecer. Y si se realiza también un recorrido histórico, pues vemos que el contexto democrático pues ha surgido ya desde la antigua Grecia, con democracia directa, etc. Luego pues ha habido distintos avatares históricos, podemos pensar en la Edad Media, donde no había democracias, y luego ya con la llegada de la burguesía en los siglos XV y XVI empezaron a surgir los estados nacionales, por ejemplo en España, Francia, Reino Unido y otros países, y poco a poco diríamos que la democracia se fue abriendo camino, la democracia representativa, principalmente en Europa, y también a la vez fue surgiendo en Estados Unidos y en otras zonas del mundo. La ciudadanía y el ciudadano, como escribe por ejemplo una pensadora de la talla de Adela Cortina, el ciudadano, repito, es el ser humano autónomo. Eso es cierto, que hace la vida en común junto con sus iguales, que no es siervo ni súbdito y que es consciente de que construye su autonomía en solidaridad con los otros. Ciudadanía, por tanto, supone varias cosas. Supone libertad, que es también un valor cívico y ético, igualdad, pertenencia, dignidad, respeto y diálogo. La ciudadanía, por tanto, hace referencia a la condición del individuo como miembro de una comunidad política a la que está jurídicamente vinculado por el mero hecho de la pertenencia. También es verdad que hay otras connotaciones como por ejemplo la defensa de la patria, el civismo individual o la solidaridad redistributiva, que serían cuestiones necesarias a desarrollar en cualquier Estado democrático de derecho. Podemos decir que también está el ámbito de la Unión Europea, que supone que una extensión supranacional sirve para reforzar los derechos de todos y reforzar también las formas de convivencia ciudadana, de alguna forma. Hoy en día se puede decir que el debate sobre la forma de organización política correcta parece resuelto a favor de la democracia. Existe pues una afirmación unánime del valor inmenso de los planteamientos democráticos. Podemos preguntarnos muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿el Estado-Nación tiene sentido todavía? Es una gran pregunta que pienso que puede ser debatida y discutida. Considero que de momento todavía tiene sentido, pero quizás en unas décadas se vaya a bloques de naciones donde no sea tan importante el Estado-Nación. También hay otra pregunta, diríamos, muy válida, muy interesante, que sería la siguiente. ¿Este modelo sigue siendo una opción de futuro válida?
Pues en principio de momento sí, pero insisto, quizás en las próximas décadas esto se transforme considerablemente y se vaya a comunidades internacionales más fuertes, más sólidas, que representen los intereses de todos, diríamos de las naciones en conjunto. De hecho, la Unión Europea trabaja en ese sentido, más bien. Habermas, por otra parte, defiende que lo ideal es abandonar una visión internacional para dar paso a una visión cosmopolita o mundial, algo parecido a lo que pretendía también el propio Kant en el siglo XVIII, a finales del XVIII. Desde esta nueva perspectiva, lo importante ya no son tanto las naciones, sino los individuos, que no necesitan ser ciudadanos de ningún Estado en concreto para que sus derechos se reconozcan, son ciudadanos del mundo. De ahí la perspectiva cosmopolita. La idea de ciudadanía global, por tanto, no es solo de Habermas, como ya he señalado anteriormente, ya aparece en la filosofía helenística, por ejemplo, en la filosofía estoica, epicúrea, sobre todo de los estoicos también, más claramente, en la Ilustración también del siglo XVIII y con Kant, por supuesto. En definitiva, se puede afirmar que la ciudadanía global es un estatuto jurídico y político que se otorgaría diríamos que otorgaría un mismo nivel de bienestar y de derechos a todos los ciudadanos del mundo, sin que existiese ningún tipo de discriminación según la nación de pertenencia que se da hoy día. En ese sentido, pues podemos decir que lo fundamental son la justicia y los derechos humanos que deben extenderse más allá de cualquier frontera, aunque eso está ya determinado en la propia Carta de los Derechos Humanos, pero la realidad es que no se cumple. Y la ciudadanía se convierte de esta manera en un concepto que va más allá de las culturas. Eso es algo incuestionable. Por otra parte, podemos decir que la ciudadanía global debería inscribirse en una democracia global donde las distintas sociedades que constituyen o que conforman el mundo tuviesen cabida. Todos los estados deberían poder alcanzar un mismo nivel de bienestar y sus ciudadanos tendrían que estar por encima del capital, que es quien impera hoy en día, el capital económico me refiero. El poder del dinero lo domina y lo controla prácticamente todo, lamentablemente. En definitiva, también debería garantizarse la libertad y la tolerancia de todas las culturas. Walzer, por ejemplo, este pensador político, propone crear una federación de estados a escala mundial, algo parecido a lo que proponía Kant en el siglo XVIII, para alcanzar el modelo de democracia global. Por otra parte, también podemos pensar en lo que significa una democracia. La democracia podemos decir que es el mejor tipo de régimen político, indudablemente, aunque siempre es perfectible o puede mejorar. Y un componente de legitimidad democrática pues es el reconocimiento y el respeto real y efectivo de los derechos humanos. En definitiva, se puede entender como norma moral lo que se refiera a todo lo que tenga rostro humano, a lo que represente humanización de la vida y, en definitiva, para proteger a las personas en la medida que pertenecen a una comunidad jurídica y son ciudadanos de un Estado. El pensador italiano Norberto Bobbio, que nació en 1909 y murió en 2004, define lo que él denomina como democracia mínima, pues como un conjunto de reglas que expresan quién está a cargo de tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Y hay reglas capaces de responder a estas cuestiones y de esta forma podemos estar seguros de que existe un régimen democrático. En consecuencia, recapitulando, los supuestos básicos de la democracia mínima son, según Norberto Bobbio, los siguientes. La participación política del mayor número de personas interesadas en hacer actos de presencia en la vida política. También la regla de la mayoría, que consiste en tomar como criterio central para las decisiones políticas la opinión de las mayorías. También los derechos de comunicación usuales, a través de los cuales se logra la selección entre distintos programas políticos, etc. Y por último, la protección permanente de la esfera pública. En definitiva, para Bobbio se puede decir que la democracia es un gobierno opuesto, como es lógico, a cualquier forma de gobierno, podemos decir, autocrático, como pueden ser la monarquía, no parlamentaria se entiende, la monarquía de tipo absoluto, podemos decir, la dictadura, la tiranía, etc. Se caracteriza por la atribución de tomar las decisiones colectivas en relación con la votación y los deseos de un número muy elevado de personas dentro de una colectividad. En ese sentido, diríamos que Bobbio acierta plenamente.
Norberto Bobbio fue un profesor y teórico del pensamiento político. Su actividad de militancia activa en la resistencia al fascismo de Mussolini le llevó a la cárcel, de la que salió en 1944, para retornar a Turín. Fue un intelectual de prestigio y en 1945 se produjo el viaje a Inglaterra, del que Bobbio dijo: me sirvió para conocer por primera vez la democracia. Profundizó en sus estudios sobre historia del pensamiento político y algunas de sus obras más importantes son El futuro de la democracia y El problema de la guerra y las vías de la paz, entre otras muchas que escribió. Podemos decir que Bobbio también fue un firme defensor del marco legal que acompaña a un sistema democrático, dado que este permite neutralizar los autoritarismos o cualquier forma que se presente como novedosa y que limite las libertades. No se pueden limitar las libertades en ningún caso, ya que la función principal de la democracia mínima es asegurar la libertad de los individuos frente a la prepotencia del Estado, algo que suele ser bastante frecuente, la prepotencia del Estado, insisto. Otro teórico, diríamos, de la filosofía política es el italiano Giovanni Sartori. Para este pensador, la democracia es en realidad una abreviación del término liberal democracia. En esta línea distingue tres aspectos fundamentales: democracia como principio de legitimidad, democracia como sistema político y democracia como ideal. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.